¿Pueden ver mi pantalla, muchachos? ¿Están ahí? Sí, Inge, se puede ver. Perfecto, entonces continuamos. Hoy vamos a empezar con este acápite de máximos y mínimos. ¿Ya? Máximos y mínimos. Estito me copiaré. ¿Bien? Máximos y mínimos. Hemos escrito máximos y mínimos. Bien. Yo sé que alguna vez ustedes nos hemos referido todos a algo como máximo, como mínimo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de máximo o mínimo, nos estamos refiriendo a algún atributo, alguna característica de algún elemento. Puede ser una persona, un objeto, ¿no? A ver, digo, máxima resistencia bajo sometimiento a presión, digo, ¿no? Entonces es resistente. Entonces, ¿qué más puedo indicar con mínimo? Entonces, necesito algún parámetro respecto de, bueno, respecto de qué medir cuando me estoy refiriendo a algo máximo o mínimo, ¿ya? Si yo digo, por decir, aquel docente es lo máximo, ¿por qué? Porque de alguna manera tiene que haber algún atributo para que pueda medir máximo o decir máximo respecto de algo, ¿está bien? Ese atributo para nosotros a partir de ahora va a ser el eje Y. El eje Y es la base respecto de la que yo voy a medir si algo es máximo o mínimo, ¿ya? Entonces digo lo siguiente. Inclusive puedo, bueno, ahí nomás. Aquí tengo una función. No parece suave, ¿no? Uy, qué feo. De punto anguloso me salió. Ahí. No, tampoco. No me sale, muchachos. A ver, una vez más. Nada. Ya, ahí. Ahí está bien. Esta es una curva. Precisamente los puntos que estoy dibujando ahorita. Este también. X sub y o X sub 0 le voy a llamar. Aquí con color verde. Ya. ¿Por qué digo que este punto es un punto de máximo, muchachos? Porque es máximo. ¿Respecto de qué atributo? Respecto del eje Y. Es máximo, pero máximo en Y. ¿Me entienden? Este punto igual es máximo. Este otro punto lo denomino mínimo. Ya este otro también. ¿Está bien? Hasta ahí todos me han entendido, muchachos. Voy a definir dos tipos de máximo y dos tipos de mínimo. Y son los siguientes. ¿Ya? ¿Qué dice? Cuando tengo un máximo absoluto, X es un punto de máximo absoluto, este ahorita es el máximo absoluto, es el máximo de máximos. Este también es un máximo, pero es un máximo relativo. Ya.
¿Cuándo tengo un máximo absoluto? Cuando x sub 0, ¿no? Tú sabes que la f, bueno, si aquí tienes f de x igual a x al cuadrado, tú sabes que su gráfica es esta parábola, ¿no? Quiero que me indiques cuánto vale f en 2 para este ejemplo. Muchachos. 4. 4. Exacto, 4. Es decir, su y vale 4. ¿Estamos de acuerdo? Este 4 es la f en 2. Claro, f en 2 es 4. ¿Qué me dice esto? La f en x sub 0, la y de x sub 0, es mayor o igual a cualquier otra y. F de x es y. La y de x sub 0 es mayor o igual a cualquier otra y de cualquier x. Y ese x pertenece a todo el dominio. La y en x sub 0 es mayor o igual a cualquier otra y de la función. Esto es en todo el dominio. Es un máximo absoluto. El máximo local. Este es un máximo local, porque solamente es máximo en su vecindad, en este entorno. En este entorno es máximo. No en todo, en su vecindad. Es un rey chiquito, te dice, ¿ya? En esta vecindad. Ahí es el máximo, el x sub 0. No en todo el dominio. Y esa es la definición. Mira, va a ser el máximo local o relativo de x sub 0. ¿Cuándo? Máximo local, dice. Si la y en x sub 0 es mayor o igual a cualquier otra y, pero en este intervalo, cuando x está entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. En esta vecindad de radio delta, ahí nomás es máximo. Pero no deja de ser máximo, es un máximo relativo. ¿Me han entendido, no? El mínimo absoluto es el mínimo de mínimos y el mínimo local igual. Es un mínimo, pero en un entorno. Este es el punto más bajo. Debe ser el mínimo de mínimos, el mínimo absoluto. Este es igual a una hondonada, un mínimo, pero debe ser un mínimo local. ¿Se ha entendido hasta ahí? Muchachos. ¿Qué tal? ¿Todo claro? Hola, hola, ¿me están escuchando? Parece que se ha perdido el audio. ¿Están ahí? Sí, está claro. Ya, perfecto. Ese es el máximo de máximos. Seguiremos con esta descripción, ¿ya? Hay una característica interesante. Y la copiaremos de aquí todo. Aquí vamos a estar. Mira. ¿Qué característica hay? Justamente en los puntos de máximo o mínimo, ya sean local o absoluto, sucede lo siguiente, te dice. ¿Cómo es la recta tangente en los puntos de máximo o de mínimo? La recta tangente es una recta horizontal. ¿Ya? Con otro grupo, con este. Tras, 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 ¿no? Ahí tienes a la recta tangente. La recta tangente en los puntos de máximo o mínimo es horizontal y es una forma de poder identificar dónde hay puntos de máximo o mínimo. Y nosotros sabemos que la pendiente de una recta horizontal, ¿cuánto va? 0. 0. Entonces, a partir de ahora, como yo sé que la pendiente de la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función, voy a tener que igualar a 0 la derivada de primer orden, porque sé que es la pendiente de la recta tangente, para hallar puntos de posible máximo o mínimo. ¿Hasta ahí me han entendido? Voy a igualar a 0 la derivada de primer orden de la función, la derivada igual a 0, para hallar máximos y mínimos. ¿Ya? Eso. ¿Hasta ahí todo claro? Inge, Dime.
En la asteroide, el punto de máximo es un punto anguloso, ¿eso se considera o cómo sería en ese caso para graficar? Vamos a estudiar esa situación. Miren, muchas veces se da una curva de este tipo. Mira, voy a dibujar una curvita. No, uno más honesto, ¿verdad? Ya. Atiéndanme. Me puse muy... Ahí haremos, ¿ya? Aquí tienes una curvita. Y voy a asumir que solamente estoy estudiando a la curva en un intervalo. El intervalo en el cual estoy estudiando la curva es de A hacia B. ¿Ya? Quiero que me ayuden en lo siguiente. A ver, ¿cómo hacemos esto? Está bien. Mire. No, inclusive esto puedo llevar más aquí, para que si no. Lo borraría. Voy a llevar esto más. Ahí. Mira, yo sé que en esta curvita, aquí está tu punto máximo. ¿Estás de acuerdo o no? Y este es ¿Sí? tu mínimo. Pero como estás ante un dominio, generalmente en los extremos, aquí estoy anotando un punto de color amarillo. Este punto ya no es un máximo suave como este, o un mínimo suave. Suave quiero decir porque tiene recta tangente horizontal. Este es un máximo condicionado. Aquí está el dominio. Este punto de amarillo es máximo o no es el punto más alto. ¿Respecto de qué mido lo máximo mínimo? Respecto del eje Y, ese atributo es. ¿Esta Y del punto amarillo es más grande que esta otra? ¿Sí o no? Vale, díganme, muchachos. Sí, es más grande. Sí. Eso, este Inge, es un máximo igual, pero es un máximo condicionado. Lo mismo sucede con los puntos angulosos. Son mínimos o máximos, no los suaves. La curva en esos puntos no es diferenciada, ¿ya? Entonces, ese extremo es condicionado, pero no deja de ser un punto de máximo mínimo. Se tiene que someter a estudio o análisis. Generalmente los máximos suaves son aquellos que tienen simplemente puntos o cúspides en las cuales la recta tangente es horizontal. ¿Me entendiste? Entonces, puede haber máximos y mínimos en puntos angulosos o en un punto donde no hay máximo suave de acuerdo a la restricción. Claro que sí, puede ser. Pero si es un máximo o mínimo suave, se calcula de esta manera, para una función continua y derivable. Derivable quiere decir que no tiene esos puntos angulosos. ¿Me han entendido? En las pruebas pasa lo mismo. Hay que estudiar esos puntos que no corresponden a puntos diferenciales. Bien, seguimos. Caramba, ¿dónde estás? Aquí. Vamos a estudiar crecimiento de crecimiento. Aquí está. Esto voy a esconderlo, ¿ya? Ahorita vamos a hacer ejercicios, ahorita vamos a hacer. Acabaremos la parte teórica. Vamos a estudiar ahora crecimiento y decrecimiento de una función.
¿ya? Tú sabes que crecer tiene esta forma, ¿no? Siempre medimos el crecimiento o decrecimiento respecto de una variable, el tiempo generalmente, ¿no? Que la colocamos en el eje X. Puede ser T, tiempo, en este caso X de este poniendo. ¿Cómo indico que mi curva está creciendo? De esta forma, de izquierda a derecha tiene que ser ascendente, ¿no? ¿Cómo indico que una curva decrece? De izquierda a derecha está bajando. ¿Qué tal? ¿Me han entendido hasta ahí, muchachos? Curva creciente, curva decreciente. Curva decreciente. Curva creciente, curva decreciente. ¿Todo ok hasta aquí, muchachos? Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes curvas crecientes? Eso te dice lo siguiente, mire. Cuando la curva es creciente, tienes una recta tangente con pendiente positiva. Miren, a esto me refiero. Cuando la curva es creciente, la pendiente tiene esta inclinación. Tú sabes que esta inclinación para una recta representa pendiente positiva. En cambio, una curva que tenga este sentido de inclinación, ¿no? Posee pendiente negativa. Entonces, cuando una curva está decreciendo, como aquí, ¿no ve? Su pendiente es negativa. ¿Qué me dice el criterio de crecimiento de crecimiento? Dice, en x1 y x2 la función crece, dice. Miren, aquí está. En cambio de x3 a x4 la función decrece. Bien, entonces veremos eso en forma más elaborada. Aquí está. Esto quería mostrarles, ¿no? Siguiente página. Aquí está. ¿Cuándo la curva crece? Te dice. Miren. La curva crece en el intervalo de A a B si la derivada en ese intervalo es positiva, porque sabes que la pendiente positiva de ese tipo. En cambio, si la curva en el intervalo de AB abierto presenta una derivada menor que cero, la curva debe estar decreciendo. ¿Ya? Bien. Análisis de máximos mínimos ahora haremos. Aquí está. A ver, ¿dónde está con esto? ¿Quién es tan tarde? Vamos a ver. Bien. Esto nos hace falta para terminar esta primera parte. Ya vamos a ir a hacer ejercicios con calma, ¿no? Ayúdenme. Este punto, ¿estás de acuerdo que es de máximo? Este puntito que estoy ahorita remarcando. ¿Son o no son puntos de máximo? Con otro color, a ver, con celeste, para que se note mejor. Punto de máximo, punto de máximo. ¿Qué dicen? ¿Es cierto o no? ¿Cuándo un punto es de Inge. máximo, se dice? Un punto es de máximo cuando sucede lo siguiente. Miren, aquí tienes x sub 0, punto de máximo. ¿Cómo es la recta pendiente antes de llegar al punto de máximo? ¿Qué inclinación tiene? ¿Positiva o negativa? Antes de llegar a x sub 0. Positivo. Positiva. Positiva, Inge. Positiva. Justo en x sub 0 es horizontal, tiene que valer 0. Eso te dice, ¿no? ¿Y cómo es la pendiente después de pasar el máximo?
es decir, un poquito después de pasar a X sub 0. Inclinación positiva o negativa. Negativo. Negativa. Entonces, en la derivada, si f' pasa de más a menos, estás ante un punto de máximo. Porque la pendiente es la derivada, hemos dicho, ¿no ve? Si f' pasa de más a menos, es un máximo. En cambio, ¿qué pasa en el punto de mínimo? En el punto de mínimo, como este punto de mínimo. La derivada, un poquito antes del punto de mínimo, inclinación positiva o negativa. Negativo. Negativa. Después de pasar al punto de mínimo, la inclinación de la pendiente, de la recta tangente. Positiva. ¿No veo? No. Si pasas de menos a más, si la derivada cambia de signo de menos a más, hasta estás ante un mínimo. Eso te dice. ¿Se ha comprendido? ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien hasta ahí? Me falta concavidad. Ahora sí. Ya estamos acabando. Ya estamos acabando. Ahora sí, ayúdenme. Concavidad te dice. ¿Ya? Miren, si la derivada de segundo orden, ojo, la de segundo orden, es positiva en el intervalo AB, la función es convexa. Y la forma de una curva convexa es esta. También se llama cóncava hacia arriba. ¿Ya? ¿Cuándo la curva es cóncava? Cuando la derivada de segundo orden es negativa en el intervalo de AB. Cóncava hacia abajo también se llama esto. A ver, mentalmente ya tienen la concavidad, ¿no? La concavidad se estudia con la derivada de segundo orden. La forma, quiero decir. Está abriéndose hacia arriba o está doblándose, curvándose hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla entonces la forma curva de la curva, de la función? Ayúdenme. ¿Cuándo la curva es convexa? Cuando la derivada de segundo orden es mayor que cero en ese intervalo. ¿Cuándo es cóncava? Cuando la derivada de segundo orden es menor que cero. Ayúdenme. Con el estudio de concavidad, también puede identificar máximos y mínimos. Una curva convexa posee máximo o mínimo. 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 Eso. Una curva cóncava posee máximo o mínimo. Máximo. Máximo. ¿Cuándo tienes una curva cóncava? Cuando la derivada de segundo orden es positiva o negativa. Negativo. Negativa. Negativa. Eso voy a usar ahorita. Este es el criterio de la derivada de segundo orden o la segunda derivada. Mira, si calculas la derivada de segundo orden en un punto específico y al evaluarla te sale que esa derivada de segundo orden es negativa, menor que cero, estás ante un máximo. ¿Se ha entendido? Si la derivada, por el contrario, de segundo orden, evaluada en un punto específico, te da una cantidad mayor que cero, estás ante un mínimo. ¿Se comprendió? Y además, la convexa tiene esta forma, la cóncava es esta otra. ¿Ya? Bien, muy bien. Seguiremos. Ya estamos acabando la parte teórica. Y lo vamos a hacer con... Ya casi. Estaremos con eso. Vamos a ver al punto de inflexión. Este es un punto de inflexión.
es un punto en el cual cambia la concavidad de la función. Miren, si yo me fijo a esta curva, díganme, de menos infinito hasta cero, ¿qué concavidad tiene? ¿Es convexa o cóncava? De menos infinito hasta el cero. Cóncava. 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 Luego de cero al más infinito tiene esta otra formita. ¿Cómo es mi curva ahí? ¿Cóncava o convexa? Convexa. Convexa. Ese es un punto de inflexión. Un punto en el cual cambia la concavidad. ¿Ya? Nosotros estudiamos esto para saber si son máximos o mínimos. Tú sabes que mirando a la curva cóncava, ¿a dónde estás llegando? Al máximo. Por este ladito, este punto es punto de máximo. Y por el otro lado, por el lado amarillo, ese punto, ¿qué tipo de punto es? ¿De máximo o de mínimo? Mínimo. Mínimo. Por eso un punto de inflexión es un punto de incertidumbre. No se sabe si es de máximo o mínimo. Y es un punto en el cual cambia la concavidad de la curva. ¿Todo bien? Aquí está. Aquí le ponemos. ¿Cómo reconoces un punto de inflexión? Con este criterio. Digo, X es punto de inflexión, te dice. Si la derivada de segundo orden en ese punto es cero. Y la concavidad va cambiando. La derivada de segundo orden es positivo a negativo. Es decir, de cóncava a convexa. O de convexa a cóncava, de menos a más. Ese es el criterio del punto de inflexión. La derivada de segundo orden en ese punto es cero. Y la derivada de segundo orden a su izquierda y a derecha van cambiando de signo, de más a menos o de menos a más. Es indistinto, ¿ya? Y casi lo ultimito ya de la parte teórica de la clase de hoy es la definición de extremos relativos. ¿Qué es un punto de extremos relativos? Aquí lo vamos a definir ahora. ¿Listo? Ya pasó. ¿Ven? ¿Cómo se dice que X sub 0 es un punto de extremo, muchachos? Lean a ver. En dos casos. X sub 0 es un punto de extremo relativo en dos situaciones. ¿Cuándo? Cuando la derivada de primer orden en ese punto es 0. O cuando la derivada en ese punto no existe. Como hace un momento trabajamos con la astroide. La astroide posee un punto anguloso. La derivada en ese punto no existe. Pero no deja de ser un punto de extremo. Y un punto de extremo puede ser un punto de máximo mínimo o un punto de inconsistencia, es decir, un punto donde no existe la función. Bien, hemos acabado la primera parte de la teoría. Vamos a hacer ahora problemas de optimización, ¿ya? Denme un minutito. Ahorita empezamos con los exámenes.
Bien, volvemos. Todos están preparados, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, G. Perfecto. Empezaremos con los problemas de optimización. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Listo? ¿Me ayudan? Problemas de optimización, dice. ¿Ya? ¿Cuál es el paso 1 para trabajar con problemas de optimización, muchachos? ¿Qué dice ahí? Paso 1. Hola, hola. ¿Están ahí? Lean, hay que lean, lean. identificar la variable dependiente. Identificar la variable dependiente. Es la que debe ser máxima o mínima. Tienes que escribir su ecuación. Paso 2. La relación entre variables independientes para escribir a la variable dependiente en función de una sola variable independiente. Paso 3. Derive e iguale a 0 para hallar máximos y mínimos. Paso 4. Efectúa el criterio de la derivada de segundo orden para, en el punto crítico, hallado en el paso 3 y decidir si se trata de un máximo o de un mínimo. ¿Ya? Empezaremos con un problema. Problema. A ver, buscaremos uno suavito, ojalá que haya. Problema. O yo me invento, a ver. Uno cortito. Uno simplecito. A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Buscaremos un ejemplo de acá. Uno que me permita efectuar todos los pasos, ¿no? Porque voy a omitir el paso 4 después de hacerlo una vez, porque primero va a ser medio complicado derivar por segunda vez una expresión que tal vez ya sea complicada, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Un invento, ¿cómo hacemos? Ya. Me inventaré. Ojalá que no haya problema. ¿Ya? Digo aquí. Hay dos números, ¿estamos de acuerdo? X y Y. Que sumados dan un valor de pi. Y cuyo producto de senos es máximo. ¿Ya? Solución. Es un ejemplito nada más. Bueno, es un problema de examen, sí. Le he quitado una variable, es un problema de examen de cálculo 2, Z más salir. Pero me imagino que debe salir igual, algo simétrico el problema. Espero que sí. ¿Ya? ¿En qué consiste este problemita? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuáles son las incógnitas? X y Y. X y Y. Muy bien, X y Y. Listo. Bueno, X y Y cumplen condiciones. ¿Cuál es la condición más importante o más fuerte entre X y Y por el momento? Que sumados dan un valor de pi. Exacto, muy bien. Ya. Ahora viene lo interesante. Hay una expresión
que debe ser máximo o mínimo. Te pueden decir, ¿no? De tal forma que X sea máximo, de tal forma que Y sea máximo. Pero aquí a otra característica me están pidiendo que sea máximo. ¿Qué tiene que ser máximo? El producto de Producto de senos. senos. Exacto, bien. Y ese es el paso 1. Mira, paso 1. Identificar la variable dependiente. Entre paréntesis, es la variable que debe ser máxima o mínima. Esa es la variable dependiente. Como nosotros manejamos a nuestra y función de x. Esta es la variable dependiente. Y esta es la variable independiente. ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿Sí o no? Listo. Ya sabes qué cosa tiene que ser máximo o mínimo en el problema. El mismo enunciado dice. ¿Qué tiene que ser máximo o mínimo, muchachos? Producto de senos. Es el producto de los senos. Eso es máximo. Eso. Entonces, ya sabes qué es lo que tiene que ser máximo. Le voy a llamar P a esa variable dependiente. Y te dice que tiene que ser el producto de los senos. Seno de X por seno de Y. ¿Me han entendido? ¿Se entiende hasta ahí? Muchachos. Hola, hola. Sí, jefe. ¿Se entiende, Inge? Tienes que escribir la ecuación de lo que quieres que sea máximo. ¿Qué quiero que sea máximo? P. ¿Qué es P? El producto de los senos. Eso tiene que ser máximo. ¿Ya? Ahora quiero que te fijes en esto bien importante. ¿Cuál es la variable dependiente? Aquí. La variable dependiente en esta ecuación. P. P, pues P. P igual, como hemos hecho Y igual a... P es la variable dependiente, que se presenta al producto de senos y cosenos. ¿Ya? ¿Y cuáles son las variables independientes? X y Y. X y Y. X y Y, exacto. Y ahí viene el paso 2. Tienes que hallar una relación entre variables independientes. Eso es. ¿Se ha entendido, muchachos? Una relación entre variables independientes. ¿Qué tal? Muchachos. Quiero hallar una ecuación que vincule a Y. ¿Para qué? Para que de esa ecuación, aquí quiero que haya una ecuación entre X y Y. No sé, ¿qué ecuación será? 3y cuadrado, no me interesa. Pero lo que sí me interesa es que de esta ecuación voy a poder despejar a cualquiera de las dos en función de la otra. Por decir a X, aquí va a salir 5 menos 3y cuadrado. Y con ayuda de esta relación vas a lograr escribir esta ecuación a la variable dependiente en función de una sola variable independiente. Bien X o bien Y. ¿Me han entendido hasta aquí, muchachos, sí o no? Porque en cálculo no solo hacemos derivar respecto de una variable. Necesito que la variable dependiente esté en función de una sola variable. ¿Me han comprendido? Sí, ingeniero. Sí. Entendí. Sí, Inge. Listo. La relación puede estar en el enunciado, en forma gráfica, hay que descubrirla, y es una tarea interesante, muy importante el paso 2. El paso 1 es el más importante, pero claro, es que a veces no sabes qué cosa hay que maximizar, nada. Tienes que tener bien claro esa idea. Paso 1, quiero que escribas la ecuación de la variable que quieres que sea máxima o mínima. Eso es el paso más importante dentro del problema. Escribes esa ecuación, lo demás ya va a estar saliendo. En el paso 2, relación entre variables independientes. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es esa ecuación que los vincula? Me permite escribir a una en función de la otra. La suma de X y Y. ¿Listo? X más Y igual a P. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, y ahora viene el paso 3.
¿Qué dice el paso 3? Todavía no. El paso 2 no hemos terminado, ¿no? Es más, ni siquiera debe llamarle 2 a esto. Esta relación me permite escribir a una variable en función de otra. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Le voy a llamar 2 y digo finalmente 2 en 1. Cuando haces 2 en 1, ya tienes a la variable dependiente en función de una sola variable independiente. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido hasta ahí, muchachos? Ya está. Esta ecuación ahorita es una de las más importantes, porque te va a permitir aplicar la derivada, ¿no? Tienes la ecuación, o se puede simplificar un poquito más, muchachos. Creo que sí, ¿no? Desarrollando esto, ¿cuánto vale P? Desarrollándose, ¿no? Menos C, ¿no es? Pi medio será imposible que le ponga, ¿no? Para que sea algo diferente. Pi medio se pondremos. Porque ahorita va a haber seno de pi. Aunque no, ¿no? No importa, ya. ¿Qué voy a cambiar? No pasa nada. Y esto te sale menos seno de x, lo como ha hecho su compañero. Está bien, ¿no? Sen cos, cosenes, ¿no ve? Seno de pi, coseno de x. Si es menos, menos. Menos seno de x, coseno de pi. ¿No sale seno de x nomás? Sí, seno de x con el negativo del coseno positivo. A ver. Positivo, sí. Seno de Seno pi, de pues, coseno de x, ¿no? Menos seno de x, coseno de p. ¿Listo? Seno de pi vale 0, coseno de pi vale menos 1. Listo. Ya tienes a p. P resultó ser seno al cuadrado de x. Les hago una pregunta. ¿La variable dependiente p depende de una sola variable? ¿Sí o no? Sí. sí, jefe. Listo. Ya puedes derivar. Ahí viene el paso 2. Este es el paso 2. Quiero que escribas a la variable dependiente en función de una sola variable independiente. Debería llamar 3. Ya está. Ya está. Muy bien. Ahora sí viene el paso 3. ¿Qué hay que hacer en el paso 3? ¿Qué dice el paso 3? Derivar igualar a cero. Eso. Tienes que derivar a la variable dependiente respecto de la independiente que es allá. Derivamos a p respecto de quién? X. Más lo que ¿Me X. ayudan? ¿Cuánto va a derivar de p respecto de x? 2 seno de X por coseno de X. Eso. 2 seno de x por coseno de x. ¿No? Derivada de p respecto de x, ¿cuánto sale? ¿Estás de acuerdo que es Seno de doble ángulo. Seno, seno seno de... de Ah, 2x. Exacto, seno de 2x. ¿Qué haces para hallar máximos y mínimos? Igualar a cero. Eso. Igualas esa derivada del primer orden a cero. Lo cual implica que tienes que igualar el seno de 2x igual a 0. ¿Y me ayudas? ¿Para qué valores el seno vale 0?
en la primera vuelta? 90. 0, 180. 180 pi. Estamos en números reales. Ya no hay grados, todo es en radianes. Y 2 pi. ¿Qué tal? Esto inclusive puedo borrar. Porque una vuelta es el punto coincidente con 0. ¿Me han entendido hasta aquí, muchachos? Sí, ingeniero. Sí, jefe. Ya. A ver, aquí inclusive puede ser 2x igual a pi medios. A 2 pi, ¿no? Una vuelta entera. 2 pi, 3 pi también puede entrar. Y también 4 pi. A ver, vamos a ver. 2 pi, 4 pi. No, pero aquí ya me pasaría, ¿no? Ya bueno. Hasta aquí nomás, a ver. Hasta ahí. ¿Cuántas soluciones tienen, muchachos? X igual a 0, X igual a pi medios y X igual a pi. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahí viene pues el criterio de la derivada de segundo orden. Has hallado 3 puntos. En estos puntos, la derivada de primer orden vale 0. Es decir, tienes recta tangente horizontal en esos puntos. Pero ¿cómo saber si estos puntos, cuál es de máximo, cuál es de mínimo? Por ahí todos son de máximo, todos son de mínimo, o algunos de máximo, los demás de mínimo, viceversa, ¿no? La única forma de verlo es con el paso 4. Paso 4. ¿Qué hay que hacer en el paso 4? El criterio de la segunda derivada. Listo. Derivada, me van a ayudar. A ver. Derivada de segundo orden de P respecto de X 2 veces. ¿Cuánto va? Dime. A mí me sale 2 veces coseno de 2X. ¿Sí o no? Sí. Sí. Vamos. No termina ahí. Y este punto es clave también. Me van a ayudar. ¿Bien? Listo. Yo sé que es la derivada de segundo orden. Pero vas a tener luces cuando evalúes esta derivada de segundo orden en esos puntos precisamente. En X igual vas a evaluar en 0, en pi medios, en 2pi. Aquí, ¿qué te da? 2 coseno de 2 por 0. 2 coseno de 2 por pi medios. Aquí, 2. Está más arriba, ¿no? 2 coseno de 2 por 2pi. ¿Me ayudan? ¿Cuánto va de Inge, la pi? tercera X sería igual a pi. Pi no más, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cuánto sale el primero? 2. 2. 2. El segundo.
Menos 2. Menos 2. Este último. 2 igual. Este es mayor que 0. Este es menor que 0. Este es mayor que 0. ¿Qué hemos dicho en concavidad? Cuando tienes la y segunda, positivo, ¿es mínimo o máximo? Mínimo. Cuando la y segunda es menor que 0, ¿es un máximo o mínimo? Máximo. Listo. Me avisas. Este punto x0 es punto de máximo o mínimo. 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 Esto, Máximo. 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 esta. Mínimo. Mínimo. Listo. Ya está. ¿Se ha comprendido hasta ahí? Por lo tanto, x igual a pi medios es la respuesta que te da el máximo. Esta. Y voy a reemplazar en la relación o ecuación 3 en 2, digo, ¿no? En 2. ¿Qué es esta ecuación? Y igual a menos x, dice, ¿no? Pi menos pi medios. ¿Esto sale pi medios igual? Menos pi medios. Pi medios, ¿no? Positivo. Sí, jefe, perdón. Por lo cuanto, esta es la respuesta. ¿Cuáles son los números cuyo producto de senos te dan un valor máximo? Pi medios, pi medios. Seno de pi medios es 1, seno de pi medios es 1. El producto máximo de los cosenos, ¿cuánto vale? Dices entonces, ¿no? Por lo tanto, el producto máximo que puedes hallar de dos senos es para los números pi medios y pi medios. No hay más. ¿Cuánto sale el valor máximo? ¿Estás Uno. de acuerdo que es 1? Sí, jefe. Sí, jefe. A ver, te puedes dar vos igual dos números que sumen pi. A ver, dame, no va a salir, este siempre es el máximo. A ver, me voy a dar que A valga pi cuartos. Si A vale pi cuartos, ¿cuánto valdría B? Ya está. ¿Cuánto vale B, muchachos? Seno de... 3/4. 3/4 de pi. 3/4 de ver. pi. Haz ese producto. Seno de pi cuartos por seno de 3 pi cuartos. Tiene que darte menos que esta cantidad 1. Este es el máximo de más, no hay más. ¿Cuánto sale el seno de pi cuartos, seno de 3 pi cuartos? Un medio. ¿Un medio sale? ¿Ves? Es menor que 1. Este es el máximo. ¿Me han comprendido hasta aquí, muchachos? ¿Sí o no? Sí, jefe. Ahora quiero que entiendan una cosa bien importante. En máximos y mínimos hemos visto a este punto. Ayuda. Ahorita hemos hallado x sub 0. X sub 0 me ha salido pi medios a mí hace un rato. ¿Ya? X sub 0 no es el máximo. Ojo, por si acaso. Van a identificar o van a tener esto bien claro. X sub 0 no es el máximo. X sub 0 es el punto donde está el máximo. X sub 0 es el punto donde está el mínimo. Aquí. Mi x igual a pi medios no es el máximo.
Mi x igual a pi medios es donde está el máximo. ¿Quién es máximo? La variable dependiente. Por eso aquí he puesto p max. El valor máximo de la variable dependiente, el producto de senos es 1. ¿Y qué es x? Es un punto de máximo, no el máximo. X, punto de máximo, pero el máximo está en la variable dependiente. ¿Se ha comprendido? Sí, jefe. Sí, ingeniero. Listo. Ahora vamos a hacer un problema más complicado. A partir de ahora, vamos a desechar el criterio de la segunda derivada, lo hecho por el anterior ejercicio. ¿Por qué se desecha este criterio? Porque es bien evidente, se salta a la vista de qué tipo de problema, bueno, de qué caso se está hablando, del máximo o del mínimo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Queremos uno de examen. Aquí está. Estaremos y haremos problemas geométricos. ¿De qué años, pues? De 2001. Antiguo, ¿no? De mis épocas. Aquí está. Vamos a ir haciendo diferentes problemitas. No hay problema. Este problema es del tipo geométrico. Problema. A ver, ¿en qué consiste este problemita? Ayúdenme. A ver, ¿qué te dice aquí? Lean, por favor, muchachos. Hallar Hallen las las... dimensiones del cono Sigue, sigue. de volumen mínimo que se puede circunscribir a una semiesfera de radio R. Ejes de cono y de semisfera son coincidentes. Ya. Bien. Este ya, aquí estamos aplicando un problema aplicando máximos y mínimos a un problema geométrico. ¿Ya? Antes, me ayudan. Inscribir, ¿es dentro, estar dentro o afuera? Inscrito. Adentro. 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 Dentro, circunscrito. Fuera. Fuera. Dentro de una Exacto. esfera. Eso, entonces, acá, dibujaré. Yo creo que hasta ahí. A ver. Esto me copiaré porque creo que voy a usarlo un par de veces. Ya. De esto trata el problema. ¿Ya? ¿Qué dice? Hay las dimensiones del cono de volumen mínimo que se puede circunscribir. Afuerita, ¿no? Se puede circunscribir. A una esfera de radio R. ¿Ya? Aquí está, a una semiesfera. Esta es una semiesfera. Y el radio de esta semiesfera es dato que dice. Está dando. Vale. Tienes que circunscribir un cono. Pues. Afuera entonces del cono. Acá. Ya, es así. Ahí, ¿no? Un poquito acá, ¿no? No me sale bien el curso, ¿no? Está bien nomás, puedes matar. Ahí. Ahí está el cono circunscrito a la esfera. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Pero miren, la misma semiesfera, la misma,
puede circunscribir a otro cono, ¿o no? O el cono puede circunscribir a otra esfera. Bueno, a la misma esfera, pero siendo otro cono. Aquí igual, el cono está circunscrito, ¿no? ¿Se ha entendido hasta ahí, muchachos? No solamente ese caso, ¿no? A ver, hay diversidad de conos. Este, por ejemplo. Manejo esta. La misma semisfera. Distintos conos que la circunscriben. De todos los conos que circunscriben esa esfera, ¿cuál tienes que leer? El que tiene volumen mínimo. El que tiene volumen mínimo. ¿Y es lógico hallar el mínimo o el máximo? Me van a ayudar. ¿Qué pasaría con un cono de este tipo? Casi sus ejes son paralelos. Casi. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasaría si un poquito inclusive son casi paralelos? El volumen de este cono tiende a crecer o a disminuir. Mientras voy modificando sus lados, es decir, su generatriz, de tal manera que me genere dos rectas paralelas. El volumen del primer cono y de este último que he dibujado, ¿cuál es mayor? ¿1 o 2? 2. 2. Quiero que te des cuenta. ¿A cuánto tiende el volumen de este cono cuando voy parando la generatriz del cono? ¿Qué tal si sus lados son casi paralelos? Una pequeña desviación nomás. ¿El volumen de este cono tiende a ser infinito? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ese es el máximo. Lo que yo estoy hallando aquí es un mínimo o máximo. Mínimo. Mínimo, porque el máximo, ¿cuánto vale? ¿Dónde está el máximo? El máximo está en el infinito. Entonces, lo que estás hallando es un mínimo, no un máximo. Ya no es necesario que hagas el criterio de la derivada de segundo orden, como he hecho aquí. Ya no. ¿Por qué? Porque ya sabes que el punto que vas a hallar es de mínimo, no de máximo. ¿Me han entendido? Sí, ¿no? Sí, sí. Listo. Necesito me llevaré aquí. A este cono. De todos esos conos, yo quiero el cono de volumen mínimo, ¿no? Pero para eso necesitas darle datos a tu conito, ¿no ves? Porque no te han dado. El único dato es el radio del espejo. Le voy a llamar a esto R minúsculo. A esto otro H minúsculo. ¿Qué tal? ¿Estamos bien o mal? ¿Sí han entendido, muchachos? Ya. Aquí vamos a hacer no sé si hacerlo en forma de sonar. Lo borro, ¿qué hago? Lo borraré. Borraré algunos conos. Por ejemplo, como ya me han entendido, este cono lo estoy borrando porque me está ocupando espacio. ¿Ya? Y al cono que estoy trabajando
lo dejaremos nomás. Y aquí voy a empezar a resolver el problema. ¿Ya? Listo. ¿Me ayudan? ¿Cuál es el paso 1? ¿Qué dice el paso 1? Identificar la variable. Identificar la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable que debe ser máxima. Máxima o mínima. Máxima o mínima. Eso. ¿Qué tiene que ser máximo o mínimo aquí? Volumen del cono. El volumen del cono. Pero no basta que me lo digas, necesito su ecuación. El volumen del cono. Ahora, el volumen del cono es la variable dependiente, porque eso tiene que ser mínimo. ¿Cuánto vale el volumen del cono? Pi tercios del radio al cuadrado por la altura. Eso. Pi tercios r cuadrado por la altura. Listo. ¿Cuál es la variable dependiente en esta ecuación? Muchachos. Del volumen. El volumen. ¿Y las independientes? R y H. Y H. Eso. R y H. Bien. Aquí vamos a hacer un corte transversal justo por la mitad para tener ya un problema que se puede hacer con la geometría plana que nosotros dominamos mejor, ¿no? Del espacio. En realidad todo se puede estudiar en el plano, ¿no? ¿Están de acuerdo en mi gráfico? ¿Está bien? Se hago un corte por la mitad, sí. Se genera esta grafiquita. ¿Todo bien? Sí, está bien. Inge. Listo. Porque ahorita lo que estoy haciendo es el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? ¿Qué era el paso 2? Hallar una relación entre las variables independientes. Eso, hallar las relaciones entre variables independientes para lograr escribir a la variable dependiente de la ecuación 1, del paso 1, en función de una sola variable. Ya. Listo. Pero no está en el enunciado como en el anterior ejercicio. Tengo que trabajar con las propiedades que conozco de las propiedades geométricas, ¿no? Las euclidianas. A ver, ¿qué hacemos? Ahí más o menos me puedo crear un corte de ese tipo, ¿no? Y no olvidemos dónde se estudia a una circunferencia que presenta puntos de tangencia con una recta. Justamente acá. ¿Estamos de acuerdo? Siempre unimos el punto de tangencia con el centro de la circunferencia, ¿no? Sabemos además que aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? ¿Cuánto vale esta longitud de cuadra marina? R mayúscula. R mayúscula. R. Ujú. El dato del problema, el radio de la semisfera, ¿sabe? Bien. Ayúdenme. Quiero relacionar R minúscula y H. Ese es el objetivo hoy. R y H. ¿Dónde está H ahora? Aquí. Tal vez con otro colorcito le tenemos. Con otro colorcito le pondremos a esta variable. Con rojo le puedo poner, ¿ya? RH. ¿Estás de acuerdo que H se presenta en este sectorcito? Inge. ¿Qué dice? Sí, Inge. H, ¿no? H. Tengo que utilizar semejanza de triángulos, todo lo que esté en alcance. Eso es H.
¿Qué más? R. ¿Dónde está R? ¿Esto será R? No, esto no es. Ay, caramba, qué feo. R. ¿Estamos de acuerdo? Sí, jefe. ¿Qué dice? Sí, R. jefe. Ya, R. R. Ya. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Eres todo eso. No. Vean. A ver. Quiero relación entre variables. Creo que me voy a apoyar en este ángulo que voy a llamar. Ya. A ver, veremos estito que... A ver. Ay. No quiero ver este rectito igual. Ahí está. Forman 90 grados. Nosotros ya sabemos trabajar con sistema de ejes rectangulares, ¿no ven? Ya. Quiero que te fijes. A ver, mucho en esta red. Un poquito más grande. Ya. Me van a ayudar. Este ángulo se repite aquí. Sí, jefe. Sí, jefe. Correcto. Se repite acá Sí, jefe. Sí, jefe. por ángulos opuestos. ¿No ven? Ya. Bien. ¿Cuánto mide todo el ángulo de color rojo? Ahorita lo voy a borrar esto. ¿Ya? No quiero esto. Este ángulo de color rojito, ¿cuánto mide? 90. 90. 90. Muy bien. 90. Lo que yo quiero que me ayudes ahora es este ángulo de azul con el de blanco. ¿Cuánto tienen que sumar? 90. 90. Con el de blanco. ¿No veo o no? Sí. Ya. Si yo sumo el ángulo de azul con el de color verde, ¿cuánto tienen que sumar? El de azul. 90. 90. 90. ¿Eso qué significa? Es un deducible en el test facultativo. ¿Sabes qué este ángulo es? Bien, le voy a llamar este ángulo alfa. Alfa se repite acá, esto es alfa. El ángulo de color verde es también alfa o no.
Porque el de azul con el de con este color de color blanco es 90. El de azul con el de verde también es 90. La única forma para que pase eso es que este ángulo, el de blanco y el de verde, sean iguales. ¿Me han entendido? Y de ahí viene el criterio, ¿no? Cuando hay dos sistemas de ejes perpendiculares, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no y aquí sí. Está aplicándolo ángulos concurrentes, ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos también se puede ver acá. ¿Hasta aquí todo bien? Muchachos. Sí, jefe. ¿Cuánto vale este ángulo? Alfa. Ah, todo eso lo he hecho para que te des cuenta que este ángulo es alfa también. Son triángulos semejantes. ¿Me han entendido? Sí, ingeniero. Sí, jefe. Perfecto, Sí, muy bien. Ahora sí, ya estoy casi listo para terminar esto. Quiero que me ayudes con esta longitud nomás. Con reglita. ¿Cuánto vale esta longitud? De una vez por Pitágoras. R minúscula al cuadrado menos R mayúscula al cuadrado. Eso. Todo sobre raíz. Todo eso en raíz cuadrada. ¿No veo o no? Pitágoras. Sí. El famoso Pitágoras, ¿no? ¿Sabías que Pitágoras es quien ha bautizado a esta ciencia con el nombre de matemáticas? No. Eso es. Vamos. Seguiremos. Ahora sí, ya estoy listo para la relación del paso 2. ¿Me ayudan? Tangente de alfa en el triángulo más grande, en este que contiene a las variables que quiero relacionar R y H. ¿Cuántos, muchachos? R sobre H. En el grande, ¿no ve? En este. R dividido H. Y en el pequeñito, R minúscula sobre R mayúscula. cateto opuesto, la de blanco, sobre cateto adyacente. ¿Se ha entendido? Muchachos, Sí, jefe. listo, ya está. De ahí vas a poder hallar, no me importa la tangente, ¿no ve? Solo me interesa esta relación. Voy a despejar de aquí H o R. ¿A cuál despejo? A ver, ¿a cuál me conviene despejar? H, ¿no? O R. Entonces, si luego al cuadrado, también puede estar bien. H. De aquí. ¿Cuánto vale H? Voy a invertir primero Por R sobre las raíz. raíz. R mayúscula, R minúscula, ¿no vemos? Todo eso dividido entre la raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado menos R mayúscula al cuadrado. ¿Qué tal? ¿Está bien o está mal? Inge, R mayúsculo va a ser como una constante, ¿no? Claro, el dato de la esfera es ese, miren.
R mayúscula es dato 3. Es el radio de la esfera. Hay las dimensiones del cono de volumen mínimo que se puede circunscribir a una semisfera de radio R. R es dato. Es radio R, está diciendo. ¿Ya? R mayúscula es dato. Listo. Y terminábamos reemplazando 2 en 1, ¿no? 2 en 1. Para eso voy a pasar a mi siguiente página. Esto era 1, ¿no? Volver a anotarnos para que no nos olvidemos. Y esto es 2. Dices 2 en 1. ¿Está bien? 2 en 1 y ya tendríamos al volumen en términos de una sola variable independiente. Y vendría a ser lo siguiente, ¿no? R cuadrado hasta ahí. ¿Todo bien, muchachos? ¿Listo? Todo está en términos de una sola variable independiente. Para que no haya problemas, voy a escribir con color blanco a todo lo que es constante. Pi tercios, R mayúscula, solamente a la incógnita a la variable independiente, a lo que varíe, con color azulito, ¿ya? Sería R cubo, ¿no? Sí, R sobre R cuadrado menos R mayúscula al cuadrado. Listo. Ya está. Y ahora viene el paso 3, el último. ¿Cuál es el paso 3? Ya no es el paso 4. Tienes que derivar a la variable dependiente respecto del independiente. Igualas a 0 y habríamos terminado, ¿no? Derivaría este ladito. Pi R tercios afuera. Me ayudan a derivar. Regla del cociente. Derivada del numerador. 3R al cuadrado. Por denominador sin derivar. Es un poquito más, diremos entonces. 3R al cuadrado por denominador sin derivar. Y es este. Caramba, ¿qué pasó? Notaré nomás. Raíz cuadrada de R cuadrado menos R cuadrado mayúscula, ¿no? Ahí. Menos, dice. Numerador sin derivar. R cubo por derivada del denominador. Y la derivada del denominador es 2 veces esta misma raíz, ¿no ven? Por derivada del interior. ¿Cuánto va la derivada del interior? 2R. 2R. 2R minúscula. Ya está. ¿Está bien? Todo eso dividido entre cuánto. Entre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ahí. Sería esto mismo que tenemos. Listo. Luego igualas la derivada a 0, ¿no? Un poquito más la voy a producir o trabajar. Todavía no voy a igualar a 0. Derivada de primer orden, ¿no? A ver, ¿qué te va a quedar aquí? Por le ponemos. A ver,
¿qué nos queda acá? Aquí se van estos dos. Voy a sacar mínimo común denominador. Aquí me va a quedar, cuando saque mínimo, r cuadrado menos r mayúscula al cuadrado elevado a la 3 medios, porque este se va a ir. Aquí es raíz, va a ser lo mismo a la 3 medios. Esto va a multiplicar y vas a tener aquí 3r cuadrado por r cuadrado menos r mayúscula al cuadrado menos r a la cuarta. ¿Está bien o no? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos. Seguimos. En el numerador, ¿qué tienes? ¿Era la cuarta se va o no se va? No, ¿no? 2 era la cuarta. Menos ¿cuál? 4. 4 es. Menos 4 era lo... Perdón, dije, está bien. Está bien, ¿no? Inge. 3r al cuadrado por r cuadrado mayúscula, ¿no? Listo. Ahora lo que voy a hacer es la derivada, igualarla a 0 para hallar máximos y mínimos. Tú sabes que una división es 0, solamente si su numerador es 0, ¿no? Aplicaríamos el teorema, pero una división es 0 si solamente si el numerador es 0. Entonces, bajo este argumento, puedo igualar a 0 el denominador, es decir, esto. Igualamos a 0. Factorizas r cuadrado. Dentro te queda 2r cuadrado, ¿no? 2r cuadrado menos 3, ¿no? R cuadrado. Igual a 0. Hasta ahí todo bien, ¿estamos bien? Sigue. Sigue. Listo. De aquí entonces, hallas estos valorcitos, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Estás de acuerdo que de aquí sale 0? Uno. Y aquí 3 medios en raíz cuadrada por r. ¿Cómo es? Sigue. Sí, está bien. Esta solución es vacío, Sí. no tiene lógica. ¿Puede ser r 0? La esfera No. ya está No, dada. no. Nada, no veo, no. La única respuesta consistente es esta. R tiene que ser igual a 3 medios en raíz cuadrada por R. O sea, esta es la respuesta, ¿no? Ay, caramba, ¿qué pasa? ¿En dónde reemplazas este? En 2, ¿no ven? Y H resulta ser ¿cuánto? Aquí nada. R mayúscula, R minúscula es 3 raíz cuadrada de R dividido entre R cuadrado, pero R es 3 medios de R cuadrado menos R cuadrado, dice, ¿no? Aquí tienes 3 medios en raíz cuadrada por R al cuadrado dividido entre 3 medios menos 1, un medio, ¿no?
1 medio en raíz cuadrada de R, va a salir, ¿no? Y esto te da raíz cuadrada de 3 por R. Ya está. Estas son las longitudes. Hay las dimensiones, de hecho, ¿no vemos? Y las dimensiones son estas. Una altura igual a raíz de 3 medios por R, raíz cuadrada por R, y H raíz cuadrada de 3 por R. ¿Qué tal? ¿Me han entendido hasta ahí? Sí. Sí, G. Ojo. Halle las dimensiones, me han dicho. Yo he hallado las dimensiones. Estas dimensiones te dan un volumen máximo. No he calculado el volumen máximo. Si yo quisiera calcular el volumen máximo, tienes que reemplazar esos valores máximos en la ecuación del volumen. Ya sea en uno, que está en términos de las dos variables que ya tienes, o si no, en esta última, que yo llamaré 3, que solo depende del valor de E. Con este valor, aquí hallabas ya el volumen máximo. No he hallado el máximo, he hallado los valores que me van a dar el máximo. Si quieres hallar el volumen máximo, tienes que reemplazar en la ecuación del volumen. ¿Me han entendido, sí o no? Muchachos. Hablando de estas figuritas, hay un problema milenario. Bueno, no es un problema milenario. Hablando de geometría. ¿Ya? La pregunta dice, a ver, puede achicarse más. Eso, muy bien. ¿Cuál es la razón de las áreas? ¿Está bien? ¿Cuál es la razón de las áreas? Y la razón de los volúmenes. De un cilindro circunscrito a una esfera, tal que el diámetro de la esfera es la altura del cilindro. Este problema está en el epitafio de la tumba de Arquímedes. E interesantemente, la razón de las superficies o áreas es igual a la razón de los volúmenes. A ver si lo calculan, verifiquen. Bien.